hablado ampliamente sobre los hechos del domingo en La Huacana, en la Tierra Caliente de Michoacán, donde pobladores de Sicuirán, una comunidad de ese municipio, retuvieron a soldados del ejército mexicano, los desarmaron y exigieron a cambio de entregarlos que les fueran devueltas armas de alto poder, entre ellas un rifle automático Barrett 50 milímetros, que habían sido decomisados por los propios soldados. ¿Qué significa esto en el contexto de la violencia en Michoacán y otras partes del país? ¿Qué significa en el contexto de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional? Considerando también que aquí ya se lo dijimos, que ayer mismo en el estado de Hidalgo otro grupo de pobladores impidió que soldados del ejército mexicano decomisaran una camioneta con combustible robado. ¿Qué instrumentos legales y metodologías de trabajo tendrá la Guardia Nacional para enfrentar este tipo de situaciones? Lo vamos a platicar con Daniel Gómez Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, a quien nuevamente tenemos en el programa, hoy aquí en cabina. Se lo agradezco mucho, recién llegado de Guadalajara. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Pascal, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué te dicen los hechos? Que hay que insistir en que no es la primera vez que suceden, pero ¿qué te dicen los hechos del domingo en La Huacana? Pues mira, acabas de decir algo muy importante. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Y la metodología se define a través de lo que se llama modelo andragógico, que eso viene de la capacitación. Y la capacitación se define a través de los objetivos de la ley. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza es una ley que se contradice en tantos aspectos y que sin embargo es reglamentaria para todo el país. Es peligrosísimo. La que se acaba de aprobar. La que se acaba de aprobar. Sí. Se contradice en muchos niveles y eso genera un modelo de actuación, una metodología que no te otorga ni certidumbre ni en el objeto del despliegue. Dices, ¿cómo vas a hacer los objetivos? Ni siquiera en las garantías personales. Ve a los soldados cómo los someten rápidamente porque no tienen opciones de fuerza en los niveles que les exigen. Es decir, estaban impedidos de reaccionar, de defenderse ante pues un grupo de personas, no sé si llamarla una turba, pero un grupo de personas que se les puso enfrente. Dicen las crónicas que integrado en primera línea por mujeres y niños, y posteriormente pues este grupo de personas los desarmó. Pero quisiera preguntarte, ¿podrías darnos algunos ejemplos de las contradicciones que contiene la ley de uso de la fuerza? Mira, para mí la esencial, la ley se fundamenta en el reporte 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 18 te dice que no puedes definir la letalidad de un dispositivo o una herramienta solamente por su descripción, sino por su capacidad técnica. Entonces no podemos hablar de armas incapacitantes no letales. Eso técnicamente es imposible. Y la ley gira en cuanto a al control de las armas incapacitantes letales o no letales. Entonces, cuando tú diseñas a partir del arma y no de la capacidad del equipo, generas un vacío operacional porque entonces tienes 4 niveles de uso de la fuerza. El tercer nivel es armamento incapacitante no letal. ¿Qué es eso? La ley dice, por ejemplo, dispositivos para producir descargas eléctricas. Sí, los tasers que se llaman. Los tasers, las pistolas eléctricas. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un taser como aparato para producir descargas eléctricas y una batería de carro? No hay definiciones concretas. Y, por ejemplo, un ejemplo más drástico para la Guardia Nacional es que les van a transferir armamento del ejército, de los batallones de la Policía Militar. La Policía Militar tiene equipamiento para disturbios civiles, que aplicaría para el caso, los conocidos como gas lacrimógeno. Tienen aerosoles, tienen municiones de impacto de diferentes distancias, tienen una buena dotación de equipamiento para estos escenarios. No los usan. Pero además, la ley no contiene ninguna consideración a este equipo. Entonces, aunque lo tengan, aunque funcione, no lo pueden usar. No lo van a poder usar. No van a poder usar gases lacrimógenos. No van a poder usar gases lacrimógenos. Porque estarían violando la ley que se acaba de aprobar. La ley dice específicamente sustancias irritantes en aerosol. Ajá. Eso es el aerosol que traen los policías, el OCE. Sí. Básicamente es su única opción de fuerza. Y además en aerosol. Sí. Hay que estar muy cerca para Hay usarlo. que estar muy cerca. Sí. Pero hay 4 presentaciones, Pascal. Por ejemplo, en un aeropuerto no puedes usar aerosol. No, claro. Hay una versión que es espuma, como la espuma de afeitar, que solamente contaminas a uno. Sí. Los vacíos en las definiciones de capacidades para el nivel que se encuentra antes de la fuerza letal son espantosos. Por ejemplo, no tendrán muchas herramientas para hacer frente a una situación como la del domingo en La Huacana. Básicamente ninguna, Pascal. Ninguna. Básicamente. Ellos ahorita pueden llevar el aerosol. La ley lo permite. Eso no sirve para ese escenario.
Ahora, ellos están impedidos, digamos, más allá de lo que dice la ley, tienen la orden, pues, de su superior jerárquico, que es el presidente de la República, de utilizar la fuerza. Bueno, el discurso oficial ha sido no usar la fuerza y se habla mucho de la represión. Sí. Pero el discurso oficial confunde la definición de fuerza pública, que en principio es la función de la Guardia Nacional, es la fuerza pública para mantener el orden, y otra cosa es la fuerza física. Y yo creo que lo que se quiere evitar es la represión a través de la fuerza física. Pero en la propia ley te dice que el nivel 1 de la fuerza es el uniformado. Quiere decir que en todo momento se usa la fuerza pública, pero no en todo momento se utiliza la fuerza física. Entonces, el discurso oficial, cuando transmite una orden de no usar la fuerza, te deja en una indefensión técnica porque no sabes a qué se refiere. Tu propia presencia es fuerza. Entonces, ni siquiera puedes estar ahí o... esos términos tan ambiguos... Tendría que ser más precisos. Mucho más precisos. Y la ley está atascada de esas indefiniciones. Hay grupos, grupos ya sean, pues, delincuenciales o grupos sociales que ya detectaron que los soldados bajo prácticamente ninguna circunstancia van a disparar en una situación así y están aprovechándolo. Claro, desde luego que lo aprovechan. Y también lo que decía, esto es muy común que pongan mujeres y niños al frente. Y la ley te habla de que debemos tener una perspectiva de género y sobre todo un término que se repite que es la proporcionalidad. Ok, ¿cómo determinas qué fuerza es proporcional para estos escenarios en los que tienes niños y mujeres al frente? Por eso te comento, sí hay opciones de fuerza. En el mercado hay más de 200 opciones de fuerza anteriores a la fuerza letal. Bueno, o mejor dicho, anteriores a las armas de fuego. Las armas de fuego pueden ser no letales si te disparan al pie, por ejemplo. Claro. Pero hay muchas opciones y no hay análisis técnico de esas opciones. ¿Cómo garantizas el trato de género con los niños en un aspecto de respeto a los derechos humanos si no hay análisis técnico de las opciones de fuerza? Por ejemplo, hay países donde se utilizan cañones de agua. Acabamos de verlo en Venezuela, Sí. Por ejemplo, pero también en países democráticos se utilizan. En Chile se usa mucho. Sí, en Chile se usa. Entiendo que México tiene algunos carros con esta Sí. capacidad, pero pues, yo nunca he visto que los hayan sacado, ¿no? Nunca he visto que los hayan usado. La Policía Federal, si no mal recuerdo, fue la Policía Federal en Oaxaca o Michoacán, sacaron uno y se lo quemaron. O sea, es absurdo. Sí. No funcionan. No funcionan solamente porque estén ahí, porque sean una opción y porque tengan la capacidad. El entrenamiento, la metodología del despliegue importa muchísimo. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cañones, no son aptos o adecuados para un disturbio civil. Los cañones de agua son más adecuados para disturbios penitenciarios. Por ejemplo, colocas unos cañones en las puertas Sí. y con la presión restringes el paso de esas puertas. Claro. Pero en un disturbio civil es demasiada fuerza, sobre todo donde tienes niños, mujeres o ancianos. Sí. Entonces, no hay análisis técnico. Te dicen, ve y no mates a nadie. Y ya. Y ya. Sí. Y no te dan opciones para defenderte y no te dan opciones para hacer tus labores. Decía yo en la mañana, comentando el asunto de Tetepango en Hidalgo, que el ejército tuvo que pedir el apoyo de la Policía Federal. ¿No era al revés? Pues esa es la idea. Pero Se supone que el ejército es la última línea de defensa, ¿no? Sí, pero no están preparados para operaciones civiles. Hay que reconocer, el ejército tiene mucha disciplina, tiene vocación de servicio y todo lo que se está buscando para la Guardia se le reconoce al ejército, se le reconoce a la Marina, pero no están entrenados y además la Guardia Nacional no va a salir con una capacitación suficiente para hacer operativos en escenarios civiles. No es su función, les va a llevar mucho tiempo entender a los soldados, pasar de su formación militar a una formación policial. Por ejemplo, creo o quiero entender o me parece que parte del entrenamiento militar, no solo en México, sino en otras partes del mundo, le dicen al soldado, tú no puedes perder tu arma, no puedes soltarla. Sí, sí. ¿No? Primero mueres antes de soltar el arma. Y lo que vimos en el estado de Michoacán fue que pues los soldados pues fueron despojados de las armas. Y además en el Código Militar, vamos a hablar del tema de la Guardia Nacional, sí. El extravío del arma, si no me equivoco, deben ser como 6 años de cárcel. Pero fíjate, hay un dato curioso en cuanto a las operaciones policiales, y eso es la falta de análisis técnico. Al año se pierden 1,400 pistolas por medio de seguridad pública del país. Eso son casi 18 millones de pesos. Entonces, número 1 es el costo del erario, y número 2, ¿dónde quedan esas 1,400 armas? Claro. Entonces, la ley de Guardia Nacional de entrada castiga que se extravíe el arma. No te considera... La ley de Guardia Nacional. La ley de Guardia Nacional. No te considera y no te da chance si te la despojaron en un enfrentamiento. No explica eso. No, o sea, si perdiste el arma, eres responsable.
Entonces, sí se entiende eso, justo lo que acabas de decir, pero también no hay consideraciones. Por ejemplo, las slingas que traen los rifles no son adecuadas para los rifles. Las fundas no corresponden ni al modelo ni a la marca de la pistola, y eso es muy importante. La funda no es para cargar la pistola, es para proteger la pistola. Entonces, los vas a sacar a las calles a hacer operaciones y les vas a acusar de que pierdan sus armas, pero no les vas a dar nada para proteger sus armas. Entonces, la carga que se está teniendo en el factor humano es exagerada para las responsabilidades que se les piden y sobre todo para las condiciones en las que se les está imponiendo el trabajo. Ahora, anunciaron que van 4,000 integrantes de la Guardia Nacional a Michoacán. ¿Qué es lo que van a poder hacer? Pues esa precisamente era mi pregunta ayer en Twitter. ¿A qué van? No pueden usar la fuerza. Y aunque pudieran usar la fuerza, no tienen opciones de fuerza para operativos civiles. Y aunque las tuvieran, porque el ejército en alguna parte tiene una dotación suficiente, yo creo, para empezar, no tienen la capacitación adecuada para su despliegue. Entonces, ¿a qué van? A hacer acto de presencia nada más. Eso es un acto de fuerza pública. Entonces... Y digamos que había un tiempo en que el uniforme militar imponía. Claro. ¿No? Por diversas circunstancias, durante muchos años uno veía soldados y, ¿no? Digamos que se abstenía de realizar ciertas acciones, ¿no? Sí. Incluso mucho más que ante un policía o algún otro funcionario público. Hoy en día, con lo que hemos visto en Michoacán, en Hidalgo, porque además en Hidalgo no es la primera vez que pasa en el tema del huachicoleo, se le está faltando al respeto al uniforme militar, se le está perdiendo el respeto. Pero no solamente al militar. Yo creo que son a las instituciones de seguridad pública en general. Ha pasado tanto tiempo en el que se ha desbaratado el sistema de seguridad pública a nivel del personal, tanto policías federales, marinos, soldados, abusando de las funciones. Los mandan a hacer prácticamente de todo en todas partes. Vemos a marinos operando en Cuernavaca. Dices, oye, hasta labores de tránsito, ¿no? Sí, dirigiendo el tránsito. Sí, entonces yo crecí en un lugar en mi familia son marinos, mis papás fueron marinos, tengo familias, y yo crecí en un ambiente de respeto para ellos. Crecí en un lugar donde una emergencia el ejército llegaba con el plan de N3 horas después de un desastre, y crecimos con esa imagen, pero poco a poco se va perdiendo entre la comunidad porque los ponen a hacer labores que ya no corresponden a sus principios. Ahora los van a poner hasta patrullar las calles. Dices, oye, un soldado no es para eso. Y eso lo he comentado, me parece una falta de respeto. Cuando un soldado, un marino causa alta en la dependencia, es para ser soldado o ser marino, no para que lo bajen a ser policía. Y a lo demás, a los policías los estás tachando de corruptos, olvidándote que existe la extorsión, que es un fenómeno gravísimo que viven los policías. Hay que recordar que muere un policía a diario en México. Y muchos policías mueren cuando se quitan el uniforme, cuando dejan su arma y su chaleco, aprovechan y los matan. Entonces, como los custodios en Morelos, exactamente. O incluso acabo de ver un caso en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, un custodio en el Estado de México, ¿no? Mataron a un custodio en el Estado de México, a ver si tenemos ese dato para darlo también. Exacto, es lo que pasa, el custodio se quita el uniforme. Y eso no es corrupción. En la México Querétaro mataron a un custodio. Hoy. En la México Querétaro. Mira, eso no es corrupción. Entonces tú centras toda la estrategia a partir de que tenemos que resolver la corrupción de la policía, y la forma de resolver la corrupción de la policía es a través de la disciplina militar. Y te olvidas que el militar no se alistó para ser policía y que el policía no solamente es corrupto, también es extorsionado. Pues Daniel, todo un debate, todo un dilema, la entrada en operación de la Guardia Nacional frente a hechos como los que se vivieron el domingo en La Huacana y que, insisto, no es la primera vez que pues retienen a soldados, desgraciadamente. Te agradezco mucho que nos ayudes con este contexto tan importante, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Daniel Gómez Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos.